Buenas y santas, queridos hermanos. Volvemos a encontrarnos en esta reflexión acerca de la Iglesia, de la identidad de la Iglesia. Iglesia, ¿quién eres? Fue la gran pregunta que Juan XXIII, el Papa, le lanzó a los obispos de todo el mundo, los reunió en concilio. Y de esa reunión que duró 4 años, salió justamente estas conclusiones que damos en llamar Concilio Vaticano II, y allí la Constitución Dogmática Lumen Gentium que estamos estudiando juntos. Esta Constitución que habla acerca de la identidad profunda de la Iglesia a la luz del misterio, es decir, desde la fe, desde aquello que nosotros creemos porque nos ha sido revelado por Dios Padre a través de su Hijo Jesús y que nos guía para comprenderlo la acción del Santo Espíritu. Hemos tratado de descubrir ese capítulo segundo tan bonito que nos habla de la Iglesia como pueblo de Dios. Un pueblo sacerdotal, un pueblo profético, un pueblo católico. 3 dimensiones que nos ayudan a entender y comprender. Y hoy vamos a ver el último puntito de ese capítulo, el punto 17, que nos habla de otra característica también muy importante. La Iglesia como un pueblo misionero. Nos habla así de la identidad más profunda justamente de la Iglesia. Es la tarea, es la tarea que le encomendó Dios a la Iglesia, anunciar la buena noticia a todos los hombres de todos los tiempos. Es lo que nosotros llamamos la misión. El concilio después, en otro decreto que se llama Ad Gentes, lo desarrolla de manera mucho más profunda. Pero acá nos abre justamente el panorama para que descubramos que no es algo añadido, algo que puede estar o que no puede estar, sino que es algo que forma parte de la identidad más profunda de lo que nosotros estamos. Comienza situando la misión dentro de un marco más grande, dentro de la misión de la Santísima Trinidad. El Padre que envía al Hijo, el Hijo que envía a la Iglesia. Por lo tanto ya nos da una primera pista. La misión es algo profundamente espiritual. No es una tarea social, no es una tarea política. Nace del misterio de Dios, para que nosotros nos sumerjamos en su comunión eterna. ¿Qué dice el comienzo de este punto 17? Como el Padre envió al Hijo, así el Hijo envió a los apóstoles. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esto es una cita del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Pero comenzaba con otra cita que es de Juan 20, 21. Así como el Hijo fue enviado por el Padre, de la misma manera Él envía a sus apóstoles y les da esa tarea de anuncio, de anunciar la buena noticia. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y qué lindo, ¿no? Porque junto con esa tarea que Jesús da, también hace
una promesa. Una promesa que a nosotros nos llena de esperanza y que nos da fortaleza. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Siempre estaré con ustedes. Él estará obrando con nosotros y en nosotros. No solamente acompañándonos, sino también desde nuestro interior va a estar obrando. Por eso justamente la Iglesia siente la obligación de responder generosamente al llamado divino. Este solemne mandato de anunciar la verdad salvadora, la Iglesia lo recibió de los apóstoles con orden de realizarlo hasta los confines de la tierra. Por eso hace suya las palabras del apóstol. El apóstol aquí es San Pablo. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Y sigue incesantemente enviando evangelizadores, mientras no estén plenamente establecidas las iglesias recién fundadas y ellas a su vez continúen la obra evangelizadora. El Espíritu Santo impulsa a cooperar para que se cumpla el designio de Dios, quien constituyó a Cristo principio y salvación para todo el mundo. Dos cuestiones, ¿no? Ese mandato entonces en primer lugar, esa expresión de Pablo, ¿no? Que tanto a nosotros nos mueve. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Pero después también una palabra interesante que pone allí el concilio. Nos dice que el Espíritu Santo impulsa a la Iglesia a cooperar para que se cumpla el designio de Dios. Cooperar. Cooperar. Operar junto con. Es decir, recuerda que nuestras fuerzas, unidas a la fuerza que viene desde lo alto, hace la misión. Es un tema muy importante que tenemos que tener siempre presente. Esa cooperación del ser humano con Dios, esa cooperación de Dios con el ser humano en el ser humano. Y nosotros podríamos decir esto: cada vez que hay alguien, se dice agente pastoral, cada vez que hay alguien que realiza una tarea como iglesia, en la iglesia, desde la iglesia, no está actuando solo. En cada obra de un agente pastoral actúan a la vez 3 agentes. ¿Cuáles son? Decíamos que en toda acción hay 3 agentes que llevan adelante la misión. ¿Cuáles son? En primer lugar, toda acción de la misionera es obra de Dios. Obra de Dios que está en esa acción ofreciendo la salvación a todo el género humano, de manera concreta, a través de esa acción. Pero Dios es el que está obrando. Y eso no lo podemos perder nunca de vista. En segundo lugar, esa acción es obra de la Iglesia, que ofrece con su servicio, y hemos hablado de lo que es el ministerio, el don de la salvación que tiene como un tesoro. Qué lindo. Pero también, en tercer lugar, y es lo que nosotros vemos, es obra de personas concretas, que colaboran aceptando libremente la salvación para su vida y compartiéndola para los demás, con los demás. Debe ser, ¿no? En una acción concreta. Es, qué sé yo, el catequista, por ejemplo. O aquel que está haciendo una obra solidaria, una obra de caridad. O la que nosotros querramos decir. Ahí está actuando alguien. Juanito.
pero en Juanito está actuando la iglesia. Y en Juanito la iglesia está actuando porque está actuando Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que a veces nosotros perdemos de vista y pensamos que toda acción de una persona la puede llegar a estar haciendo solo o la puede llegar a estar haciendo aislado? No podemos cortarnos solos en la vida de la iglesia y es esta la razón fundamental. Dice todavía el punto 17, que esa acción de la iglesia tiene elementos bien concretos que hay que realizar. Dice, predicando el Evangelio, la iglesia atrae a los oyentes a la fe y a la confesión de la fe. Los prepara al bautismo, los libra de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo para que por la caridad crezcan en Él hasta la plenitud. Fíjense en todas las acciones que significa la misión de la iglesia. En primer lugar, el anuncio del Evangelio, ¿no? Acá dice la predicación, el anuncio del Evangelio, el anuncio de la buena noticia. Esa primera acción importante, que tiene un sentido bien concreto. El sentido es el de atraer al oyente, pero no a la iglesia, sino dice a la fe y a la confesión de fe. Es decir, a un encuentro profundo y personal con el Dios vivo que quiere tocar su vida, que quiere transformar toda su existencia, la fe y la confesión de fe. Y a su vez también, desde esa confesión de fe, el hecho de entrar, la incorporación a Cristo. Recordemos lo que hemos dicho, ¿no?, de los puntos anteriores. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El incorporarse a Cristo significa formar parte de la iglesia, y eso se hace, dice, a través del bautismo. Es algo muy importante. También nos libra de la servidumbre del error, que nos deja en las tinieblas, que deja al mundo en la oscuridad del sinsentido, en la oscuridad de las cosas que terminan en la nada. Miren qué maravilla, justamente, que cumple la misión de la iglesia cuando la hace para aquello a lo cual está llamada. Luego del concilio vino varios problemitas, ¿no? Pero hubo un problema muy interesante. Algunos pensaron que la iglesia debía dedicarse a dialogar con el mundo. Dialogar, y es cierto, ¿no? Hay que dialogar. Pero decía, no, charlemos, dialoguemos, busquemos puntos en común. No busquemos las cosas que nos separan. Y es cierto, es el comienzo de... Pero llegó como una consecuencia, ¿no? Se evitó toda actividad misionera. E incluso algunos la llegaron a considerar como una actividad de proselitismo, con la excusa de respetar las culturas. Se llegó al punto de centrar toda la actividad eclesial en lo que se llama la promoción humana, que está muy bien la promoción humana, pero como que era todo lo que había que hacer. En verdad, quienes entendieron que del concilio venía esto, no entendieron el párrafo anterior, ni tampoco entendieron el siguiente, en el cual se da el criterio correcto para evangelizar a los pueblos. Dice, con su trabajo consigue la iglesia, consigue que todo lo bueno que se encuentra sembrado en el corazón y en la mente de los hombres y en los ritos y culturas de estos pueblos, no solo no desaparezca, sino que se purifique, se eleve y perfeccione para la gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre. Qué interesante, ¿no? El respeto de la cultura significa también
ofrecerle a ese ser humano algo que lo va a librar del error, de las garras del malo, lo va a hacer crecer y le va a ayudar a que su cultura también crezca. Este principio se llama el principio de la inculturación, a la luz de la encarnación de Dios. Ya hablamos algo de este tema, ¿no? En cuanto, sigue diciendo también, a quién le corresponde esta misión. Dice, la responsabilidad de diseminar la fe incumbe a todo discípulo de Cristo según su propia posibilidad. Y ya lo vamos a ver en los capítulos 3 y 4. Todo discípulo de Cristo está llamado a la misión. No es cosa de curas solamente o de monjas solamente. De todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es misionero. Por supuesto que va a ser distinta la manera si es un laico o un consagrado. Seguramente va a ser distinta. Totalmente. Ahora bien, el último párrafo nos habla acerca de lo que alienta la misión, que es la catolicidad. Así pues, la Iglesia ora y trabaja a un mismo tiempo para que la totalidad del mundo se incorpore al pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo, y en Cristo, cabeza de todos, se rinda al Padre y Creador de todas las cosas, todo honor y toda gloria. Como resumen podríamos rescatar las palabras del cardenal Pironio, que está, un cardenal argentino, que está en proceso de beatificación. Y él resumía diciendo que la Iglesia es un misterio de comunión misionera. Capítulo 1 y 2 de la Lumen Gentium, para que lo entendamos, para lo que lo meditemos. Bendiciones para todos.